bienvenidos a nuestro módulo correspondiente a la explicación, a la implicación, al recorrido de lo que tiene que ver con un plan heroico. Con eso que el héroe debe desarrollar para asegurarse de alcanzar su resultado. Para eso el héroe debe dirigirse y debe recorrer todo lo que tiene que ver en su camino del héroe, compuesto desde la partida, el inicio, el mundo cotidiano, pasar por el recorrido de lo que tiene que ver con el mundo especial, el mundo correspondiente a la iniciación, para luego retornar todos sus aprendizajes, todas esas lecciones que pudo haber ganado en el camino. Pero para eso va a ser necesario recorrer algo que el héroe debe tener en cuenta siempre, que tiene que ver con esa parte de autoconocimiento. Conocer cómo fue creado para descrear lo conveniente y crear lo conveniente. Esto en India se conoce como principio de conservación. Hemos de detectar la conservación, eso que trata de conservarse en nosotros, que siempre tiene que ver con un ser, y a eso se lo nombró como Vishnu, pero con dos bracitos, y que luego el héroe tiene que llamar a otro dios que se llama Shiva, como hemos explicado en alguno de nuestros vídeos, que tiene que ver con ese dios que te va a ayudar a destruir, a deconstruir, a ver cómo se construyó esa conservación, para que la tomes como referencia, para que deconstruyas y aprendas a separar lo que te conviene y lo que no te conviene según el resultado que quieras crear. Obviamente, y teniendo en cuenta estos principios, este principio universal, vamos a explicar lo que consideramos que es necesario. Vamos a ir agregando distintas cuestiones que tienen que ver con este plan, con estas cuestiones que tienes que conocer para crear la mente heroica en vos. El héroe debe conocer cómo funciona su máquina en general y cómo funciona desde lo particular. A esto me refiero que cómo funciona la máquina en general, cómo funciona todo eso que le influye y cómo funciona en particular esas cosas que le han influido. Cómo funciona la cultura, cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo y qué consecuencias tiene eso en la particularidad que somos cada uno de nosotros, en nuestras mentes particulares. Tenemos que entender que siempre ante un inicio, ante el recorrido en un nuevo mundo, lo que se va a poner en juego tiene que ver con el estado de conservación. Va a haber una fuerza que va a tratar de mantener todo como está. Va a tratar de ahorrar energía por sobre todas las cosas, pero significa conservar, unido a lo que se ha creado, al servare, a eso que está ahí. Eso es lo que normalmente está codificado en nosotros como el famoso paraíso cristiano, como ese lugar paraíso, ese lugar que está paralelo a todo lo que tiene que ver con el caos, que está encerrado. La palabra paraíso te nombra como que está encerrado de una alberja, por una alberja, y que estando en ese lugar de confort vas a estar bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en ese lugar hay una cuestión que tiene que ver con la inscripción de un resultado, una inscripción de una meta. Algo que tiene que ver con un resultado que lo biológico y todo lo que tiene que ver con la parte del gen en nosotros trata de alcanzar constantemente. Eso tiene que ver con la meta de la supervivencia. Supervivir, lograr subsistir, tener la posibilidad de sostener ese ser que hemos creado, ese ser que estamos viviendo en un cuerpo, ese ser con mente, ese ser que imaginamos que somos, que los otros imaginan que somos, y que por sobre todas las cosas que simbolizamos que somos. Te dice ese punto también biológico escrito e inscripto en nosotros, te dice que la meta ¿qué es? Que una vez que estás vivo te tenés que reproducir, te tenés que regenerar antes de morir. Todas estas cuestiones vamos a tener que tenerlas en cuenta, porque el héroe, una vez que estudia cómo funciona toda su máquina en general, va a tener que de ahí aprender a crear su plan heroico. En ese momento lo que se busca es retener. Tenemos y retenemos. Eso es lo que hace el principio de conservación. En ese momento estamos completos. Estamos dentro, como por ejemplo podríamos situar en la barriga de nuestra madre, en la panza de nuestra madre. Lo que tenemos ahí, ¿qué es? Somos dentro del gran objeto.
El gran objeto es nuestra madre. Es ese que luego de nacer, luego de la partida y del inicio en este mundo que llamamos realidad, este mundo fuera de la panza, vamos a tratar de encontrar esos objetos a través de los cuales recuperar ese primer placer. ¿Qué es lo que sucede? Como veíamos en lo que tiene que ver con el origen del triángulo dramático, llega un estímulo que tiene que ver con eso que va a venir a destruir ese estado de placer, ese estado de plato, estado homeostático, que puede venir desde adentro o desde afuera. Eso puede ser un algo, una cosa, pero principalmente nuestro psiquismo se utiliza, o nuestro psiquismo lo utiliza para mantenernos aquí, como una idea limitante, una idea que te dice, no podés. Ese punto hace de pérdida del estado que tenías anteriormente, hace de perseguidor, de verdugo, según como lo quieras nombrar, y por sobre todo viene a separarte del ser que ya tenías, viene a separarte de ese objeto, tal cual lo ves en el nacimiento. El niño estaba unido a su madre y desde el nacimiento ya todos los mecanismos se ponen para tratar de estar unido a su madre o para tratar de estar unido a ese objeto que le daba el placer, pero que vos vas viendo que eso ya está, ya pasó, jamás se puede recuperar. Es un objeto que quedó perdido. En ese punto y ante esa situación limitante empieza a aparecer todo lo que se llama la resistencia. Resistencia significa resestare. Volver al lugar, de volver al lugar que se estaba asentado, al lugar que se estaba asentado. Eso es una resistencia, una fuerza que se va a oponer a que vos te dirijas a ese lugar a donde querés realizarte o a donde quieres alcanzar o a donde está ese objeto a través del cual podés alcanzar tu resultado. ¿Qué sentimos en ese momento? Sentimos odio. Habíamos ubicado que odio tiene que ver con esa primera emoción que hace de eliminación de la excitación psíquica. Es lo primero que sentimos. Estábamos en placer, se rompe ese placer y automáticamente para eliminar esa excitación psíquica se siente odio, se pone a llorar uno, en ese momento el bebé se pone a llorar, después de más grande, como decíamos, uno se queja. Son medios para eliminar la excitación que tenemos. Aparece una negación, un rechazo, tal cual se lo puede ver cuando hay un pequeño duelo. El primer síntoma es de rechazo, como ante cualquier cuestión que tenga que ver con la pérdida de eso que teníamos. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Nos sentimos imposibilitados. Nacimos prematuros y al nacer prematuros, dependientes de otro. Necesitamos de otro sí o sí. Y en ese momento se ve amenazado y nos sentimos amenazados, limitados a la vez. ¿Por qué? Porque si no hay otro no podemos subsistir, no podemos alcanzar esta meta que está inscrita en nosotros. No podés porque no tenés la capacidad de ser autosuficiente. En ese momento nos dirigimos o nuestro psiquismo automáticamente, sin que nos enteremos, se va a dirigir a detectar qué es lo que no tenemos y lo que nos falta, cuál es el objeto que nos falta para poder ser eso que queremos ser. Por ejemplo, eso se puede traducir de más grande es, si quiero tener dinero, si quiero ese objeto llamado dinero, entonces tengo que ser trabajador y me dirijo a buscar un objeto con el cual tener dinero, que se llama trabajo, ese objeto, un objetivo. Para tener en cuenta esto, ¿qué es lo que se puede ubicar? Que nos falta un ser anterior, un ser que hemos perdido, un ser que no se va a encontrar, pero que es todo un juego cíclico que en ese mundo psíquico funciona como un engaño, como una trampa, que si no estás atento y no conoces estos pequeños secretos, puedes caer continuamente en eso y llevarte a la tristeza, llevarte al sentimiento de incapacidad constante. Aquí se pone en juego lo que tiene que ver con el principio de las leyes, o al menos lo que podemos detectar aquí, con el principio de la ley de sí entonces. Es una ley que nos implica materialmente en este mundo y que nos ayuda a que lo psíquico y lo energético y lo físico se empiecen a poner en contacto constantemente, al menos como para que lo podamos interpretar ahora nosotros. En ese momento la ley de sí entonces que se pone en juego dice: si no tengo, entonces no puedo, y si tengo, entonces puedo. Si tengo lo que tenía antes, o si tengo el objeto que ubique, entonces voy a poder ser. Si quiero ser
arquitecto, entonces tengo que tener el objeto llamado título. Me tengo que dirigir a realizar la carrera y todas estas cuestiones que implican lo necesario para que vos alcances ese ser. Siempre y para siempre, o al menos lo que se ubica desde lo que podemos situar como el mundo psicológico, es que lo que deseamos, eso que llamamos deseo, no tiene que ver solo con los objetos, tiene que ver con lo que deseamos ser. Tú realizas 5 años de la carrera de medicina, 7 años de la carrera de medicina, porque quieres ser médico. Y en ese momento te vas dando cuenta de que hay diferentes objetivos que debes alcanzar. Que si tienes esos objetos y apruebas esos exámenes, entonces así podrás ser médico. Esa situación en nosotros se soluciona teniendo en cuenta qué va a ser lo necesario. Esa situación de imposibilidad, para nosotros lo vamos a tener que tener en cuenta y lo vas a tener que tener en cuenta para crear tu plan iniciático como una situación de emergencia, una situación donde ante la falta del poder en mí, ante un punto de vista de incapacidad, ante una posición de incapacidad, lo que para nosotros es una falla desde el punto en el que partes, siempre y por siempre vas a buscar lo necesario, como en ese momento, lo necesario que es para poder ser un otro afuera. Te vas a dirigir a otro que está por fuera de ti, ese otro que hace, como veíamos en el video anterior, de Salvador. Fíjate que nuestro psiquismo automáticamente funciona con leyes, siempre funciona con leyes. Aún esas personas que tratan de dejar la ley por fuera funcionan con la ley de los sin ley. La ley es fundamental. El universo se rige por leyes. Leyes de sí, entonces, leyes de causas y efectos. Fíjate qué interesante lo que hace el psiquismo en ese momento. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos falta algo que teníamos? Vamos a buscar a alguien a través de la ley de sincronicidad. Se pone en juego lo sincrónico. ¿De qué manera? A través de la ley de lo similar busca lo similar cura lo similar, las vibraciones similares se van a encontrar. Alguien en ese momento que tenga lo que nosotros no tenemos. Para entenderlo y jugar con esta ley, tenemos que entender que si quiero poder ser, entonces nuestro psiquismo ¿qué hace? Quiere a quien ya puede ser, a quien ya tiene el poder de ser. Esos referentes que sitúa afuera, o ese otro afuera que sitúa, tiene que ver con alguien que ya haya nacido antes que nosotros y que haya recorrido por este mundo que por el momento, para ese bebé, para ese infante en nosotros, para ese psiquismo automático, era un mundo desconocido. Ahí se pone en juego lo que se conoce como el amor, que no es otra cosa que vestir al otro de nuestra energía libidinal, de nuestra energía psíquica, lo que se llama la transferencia. Le transferimos el poder a otro porque ese otro puede. Este es la primera parte y lo necesario para que vayamos estudiando qué hizo nuestro psiquismo, qué hizo ese otro en nosotros para ser, así nosotros lo podemos tomar como referencia para alcanzar nuestra meta heroica. Primera parte del plan heroico. Te mando un saludo y muchas gracias por